La historia que te voy a contar hoy habla de amor, traición, dolor y de cómo los vínculos más cercanos pueden convertirse también en los más destructivos. Betty nació el 7 de noviembre de 1947 en Brooklyn, Nueva York. Era la tercera de 6 hermanos. Su familia era muy religiosa, ultra conservadora, y le inculcaron la creencia de que debía enfocar su vida en formar una familia con muchos hijos. Cuando terminara la secundaria en un colegio de monjas del Bronx, quería estudiar en la Universidad Católica, pero cuando tenía 17 años conoció a Dan Broderick, 3 años mayor que ella, durante un partido de fútbol americano en la Universidad de Notre Dame de Pittsburgh. Él estaba terminando la carrera de medicina y le dijo que al año siguiente tenía pensado mudarse a Nueva York. Después de ese primer encuentro, él comenzó a enviarle cartas donde le contaba cosas acerca de su vida, y lo que más le gustó a Betty de él fue su ambición, que hizo que se enamorara perdidamente. Le parecía un chico inteligente, ambicioso y divertido, que compartía con ella la misma visión de futuro. Se casaron el 12 de abril de 1969 en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Winchester, cerca de la familia de Betty, cuando ella tenía 22 años. Debido a sus creencias religiosas, no utilizaban ningún tipo de método anticonceptivo, así que ella quedó embarazada en su luna de miel por el Caribe. En 1970 nació su hijo Kim, y al poco tiempo ya estaban esperando a su segundo hijo. Por aquel entonces, Dan le dijo que estaba interesado en estudiar la carrera de Derecho y que le habían admitido en Harvard. Decidieron entonces mudarse a Massachusetts para que él pudiera ir a la universidad. Se instalaron en un barrio humilde y ella era la que trabajaba para mantener a la familia, pero los planes de futuro era que su marido se convirtiera en un hombre proveedor y ella se dedicaría entonces a cuidar de la casa y los hijos. Betty trabajó como niñera y como maestra de primaria. Aparte, se buscaba la vida buscando ingresos extras vendiendo productos como Tupperware o Avon. Este plan, que a muchos nos puede parecer egoísta o desequilibrado, le parecía bien a Betty, que veía todos los esfuerzos que ahora estaba haciendo como una inversión para el futuro de su familia, cuando Dan se convirtiese en un prestigioso profesional. Cuando Dan terminó sus estudios, se instalaron a vivir en La Joya, en California, y comenzó como abogado en un despacho como empleado, aunque luego se independizó. Su situación económica cambió radicalmente, pues ahora él ganaba más de $1 millón al año. Los que lo conocieron en su faceta de abogado lo describen como un tipo con pocos escrúpulos, pocos remordimientos y mucha astucia. Aprovechando que también era médico, se especializó en juicios por mala praxis. Ahora tenían coches de lujos, casa en la montaña, un barco con el que navegar cuando querían relajarse y se codeaban con personas de su mismo estatus. Tuvieron 5 hijos, pero uno de ellos falleció lastimosamente poco después del parto. Y para evitar más embarazos, ella se sometió a una operación de ligadura de trompas. Pasaron los años y él se compró un Corvette rojo y ella un libro sobre crisis de la mediana edad. De cara a la galería parecían tener una vida de ensueño, pero cuando llevaban 14 años casados, llegó un momento en el que Betty se le activó el radar. Ese que tenemos las mujeres cuando vemos que nuestra pareja está interesada en otra persona. Ese. Ella sospechaba de Linda Colquena, de 22 años, secretaria de su marido en el despacho. En una fiesta, escuchó a su marido decirle a un amigo lo preciosa que era su nueva secretaria y le pareció extraño que poco después, sin tener la formación adecuada, la ascendiera a asistente personal. Linda nació el 26 de junio de 1961 en Salt Lake City, en Utah. Sus padres habían emigrado a Estados Unidos en la década de los 50. Tenía 3 hermanas mayores y sufrió mucho cuando era muy pequeña porque su madre tristemente falleció de cáncer cuando ella solo tenía 11 años. Era, al igual que Betty, una mujer muy creyente porque eso era lo que le habían también a ella inculcado desde niña. Betty llevaba razón
y Dan tenía una relación con Linda. Al principio eran discretos, pero no tardaron en ser el centro de atención. Pronto llegó lo típico. Iban a comer juntos, cosa que no es extraña si trabajaban juntos, ¿no? Pero los almuerzos se alargaban horas y se comportaban en público de una manera poco apropiada para ser solo jefe y empleado. El día que Dan cumplía 39 años, ella decidió pasar por su despacho a visitarlo. Cuando entró a su oficina no había nadie. Solo encontró los restos de lo que parecía una fiesta de cumpleaños. Una botella de champán vacía y platos manchados después de haber comido tarta de chocolate. Betty entonces decidió enfrentar a su marido y le dijo: «Tienes hasta octubre para despedirla o te vas». Me imagino el dolor que sintió cuando Dan le respondió de la peor de las maneras. Le dijo: «Linda no se va a ir a ninguna parte, Betty. Tú y yo nos vamos a divorciar». Betty lo tenía claro. Dan la estaba cambiando por una versión de ella 15 años más joven. Betty reaccionó muy mal, quemando la ropa de Dan y lanzándole objetos. En el proceso de divorcio, Betty dijo que Dan hizo todo lo posible, moviendo sus contactos para que ella no tuviera un abogado en condiciones, y harta de la situación, entró en casa de Dan y pintó con spray el dormitorio y tiró toda la comida que había en la cocina por el suelo. Dan entonces solicitó una orden de alejamiento para que Betty no pudiese acercarse más a él, y la respuesta de ella fue subirse a su coche y estrellarlo contra la puerta principal de la casa de Dan. La policía la detuvo y además llevaba un objeto cortante, así que la obligaron a estar recluida en un centro psiquiátrico durante 72 horas. El divorcio se concretó en 1986 y Betty no salió muy beneficiada, pues Dan se quedó con la casa y la custodia de los 4 hijos. A cambio, él le daría una asignación mensual de $9,000, aunque ella siempre le insistía en que no era suficiente. El dolor por la pérdida fue devastador para Betty, que llegó a decir que hubiese preferido que lo hubiera golpeado para que todos hubiesen visto el daño que le estaba causando y así hubiera podido pararlo. Linda y Dan se casaron 3 años más tarde, el 22 de abril de 1989, y celebraron la boda en su mansión de California. Linda estaba tan preocupada por la actitud errática y violenta de Betty que le daba miedo que la fuese a liar en la boda y hasta le pidió a Dan que se pusiese un chaleco para protegerse. Dan no quiso, pero sí accedió a poner personal de seguridad mientras se celebraba la fiesta. Esto era más de lo que podía soportar Betty. Con un rencor acumulado durante años, el 5 de noviembre de 1989 cogió la llave de su hija de casa de Dan y entró de noche, cuando todos dormían. Estaba todo a oscuras y en silencio. Casi iba a amanecer cuando Betty subió las escaleras y entró en el dormitorio donde estaban Dan y Linda. Estaban dormidos, pero Linda se despertó al percibir la presencia de Betty. Se asustó y pegó un grito, y no le dio tiempo a nada más, porque Betty le disparó 2 veces, acabando con su vida. Después hizo lo mismo con Dan. Herido, le dio tiempo a decirle con la poca voz que le quedaba: «Me disparaste, estoy sin vida». Ella solo le contestó: «Tenía que hacerlo». Dan intentaba alcanzar el teléfono para pedir ayuda, pero Betty se adelantó y arrancó el cable de la pared, yéndose después de la casa. Cuando ocurrió esto, Dan tenía 44 años y Linda 28. Unas horas después, Betty fue a la comisaría de policía y confesó lo que había hecho. Durante el juicio, Betty dijo que su idea inicial fue la de presentarse frente a Dan y Linda y quitarse la vida delante de ellos, pero los gritos de Linda la asustaron y por eso hizo lo que hizo. Sus palabras en el juicio fueron: «Estaba de pie en la cocina pensando, Dios, voy a cumplir 42 años y estoy en esta mierda desde que tenía 35. He perdido 7 años de mi vida. Era un desastre. Todo se me vino encima y no pude soportarlo ni un minuto más».
Los abogados encargados de la defensa de Betty enfocaron su alegato en perfilar a su cliente como una víctima por todo el daño emocional que los fallecidos le habían causado durante años, sobre todo Dan, por ejercer un control tanto emocional como financiero sobre ella. De hecho, Dan llegó a vender propiedades durante el proceso de divorcio sin el consentimiento de Betty. Llevaron amigos como testigos que contaron cómo Dan había manipulado todo el proceso de divorcio usando su poder como abogado y su dinero. Sin embargo, la acusación derrumbó estos argumentos, mostrando una conversación grabada donde Betty le deseaba a Dan que se fuese de este mundo y le decía que no se merecía nada de lo que tenía. Aparte, pensaban contra ella los ataques que en el pasado le había hecho ella a Dan. El veredicto fue culpable y condenaron a Betty a 32 años de prisión en 1991. Desde prisión, dijo en una entrevista que concedió que ahora es mucho más feliz que antes, cuando tenía mucho dinero. Los 3 hijos de Betty están divididos en opiniones. Unos piensan que su madre ya ha pagado suficiente condena y otros, en cambio, creen que debe seguir en prisión, pagando por lo que le hizo a su padre. Betty no es una reclusa más, sino que se ha convertido en una especie de icono para muchas mujeres que son víctimas de engaño por parte de sus parejas. En 2010 tuvo una revisión de su condena, pero le denegaron la libertad condicional porque pensaron que Betty no estaba realmente arrepentida y le dieron fecha para solicitar una nueva revisión en 2032. Teniendo en cuenta sus afirmaciones desde prisión, sin que me queda a mí alguna duda de que sí esté realmente arrepentida, porque por ejemplo dijo esto: me enloquece la gente que los llama víctimas. Mis hijos y yo fuimos las víctimas. Hay 2 personas fallecidas, pero 5 víctimas. ¿Crees que Betty encontró la paz cuando se vengó de su ex? A mí nunca me ha ocurrido, pero imagino que cuando tu marido se va con una mujer 15 años menor que tú, no solo sientes que pierdes a tu pareja, sino también una parte de ti misma. Te enfrentas a la cruel realidad de que los años han pasado y al dolor de sentirte reemplazada. Además, creo que Betty sentía a Adam como un proyecto que habían creado ambos, para lo que se esforzó mucho en el pasado trabajando para mantener a la familia. Me cuesta creer que alguien pueda tener tanta sed de venganza como para tirar toda su vida por la borda en vez de aceptar que al dejarla Dan por otra, solo perdía a un hombre. Y me voy a permitir el lujo de hacer una recomendación para todas esas bellezas que vean este vídeo. Recuerda siempre que tu valía no está definida por quien decide quedarse o irse de tu vida. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, suscríbete para más y me despido. Hasta la próxima con un beso muy fuerte. Gracias.